¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y las 9 jugadas acertamos 4, es decir, tuvimos un 44% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperemos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos el 10 de junio. Empecemos con la Liga Profesional Argentina, el encuentro entre Boca Juniors versus Lanús. Veamos si bajas. Boca tiene 2 bajas y Lanús también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Boca viene bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y Lanús de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, un empate, así que Lanús también viene bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, un empate, segunda victoria para Boca, tercera victoria para Boca y una victoria para Lanús, es decir que Boca es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Boca como local, y Boca como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte jugando como local. Y Lanús de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que Lanús no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Lanús está en la posición 6 con 30 puntos y Boca Juniors en la posición 10 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Boca Juniors y un 26% a que gana Lanús. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 6.5 corners, que como mínimo habrán 7 corners, multigoles de 1 a 5 goles y gana el local, gana Boca. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 6.5 corners, multigoles de 1 a 5 goles y gana el local, gana Boca Juniors. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Talleres versus Arsenal de Sarandí. Veamos si hay bajas. Talleres tiene 2 bajas y Arsenal de Sarandí solo una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Talleres viene bien, 4 victorias y 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Arsenal de Sarandí de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Arsenal de Sarandí no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Talleres, segundo empate, segunda victoria para Talleres y tercer empate, es decir que Talleres es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Talleres como local, y Talleres como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Talleres juega bien como local. Y Arsenal de Sarandí como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que Arsenal juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Talleres está segundo con 37 puntos y Arsenal de Sarandí está último en zona de descenso con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 75% a que gana Talleres y un 8% a que gana Arsenal de Sarandí. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana Talleres. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil. El encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Bragantino. Veamos si hay bajas. El Atlético Mineiro tiene 3 bajas y Arsenal de Sarandí tiene 6 bajas. Es decir, tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Atlético Mineiro viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Bragantino
de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Bragantino también viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Atlético Mineiro, tercer empate y cuarto empate. Así que el Atlético Mineiro es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Atlético Mineiro como local. Y el Atlético Mineiro como local tiene 4 victorias, un empate. Así que el Atlético Mineiro juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Bragantino como visitante tiene 3 empates, una derrota, una victoria. Así que Bragantino juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está tercero con 17 puntos. Y Bragantino en la posición 11 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Atlético Mineiro y un 18% a que gana Bragantino. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Corinthians versus el Cuiabá. Veamos si bajas. Corinthians tiene 2 bajas y el Cuiabá tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir, Corinthians juega irregular. Y Cuiabá de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir, Cuiabá también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corinthians, una victoria para Cuiabá, segunda victoria para Corinthians y tercera victoria para Corinthians, es decir, que Corinthians es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Corinthians como local. Y Corinthians como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Es decir que Corinthians juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Cuiabá como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Cuiabá juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Cuiabá está en la posición 14 con 11 puntos y Corinthians en la posición 16 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Corinthians y un 28% a que gana Cuiabá. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo se habrá 9 corners, más 8.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Botafogo versus Fortaleza. Veamos si hay bajas. Botafogo tiene 4 bajas y Fortaleza 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Botafogo juega bien, 3 victorias, 5 partidos. Es un buen promedio. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Fortaleza también juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para Botafogo, segunda victoria para Botafogo, una victoria para Fortaleza, un empate y segunda victoria para Fortaleza, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Vamos a ver cómo le va a Botafogo como local. Y Botafogo como local tiene 5 victorias de 5, así que Botafogo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Fortaleza juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Botafogo está en la posición 1 con 21 puntos y Fortaleza en la posición 9 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana Botafogo y un 21% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es gane local, gana Botafogo. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a Liga Pro de Ecuador. El encuentro entre el LDU de Quito versus el Cumbayá. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al LDU de Quito de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el LDU de Quito
juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y el Kumbaya de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Kumbaya no juega nada bien, 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Edo de Quito y segunda victoria para el Edo de Quito, así que el Edo de Quito es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Edo de Quito. El Edo de Quito tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que juega bien como local. Y el Kumbaya como visitante tiene 4 derrotas, un empate, si el Kumbaya juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Edo de Quito está en la posición 2 con 24 puntos y Kumbaya en la posición 13 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Edo de Quito y un 19% a que gana el Kumbaya. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble, gana el Edo de Quito y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga o el partido de la fecha, que es la final de la Champions League, el torneo de nivel de clubes de Europa más importantes de Europa, el encuentro del Manchester City y el Inter, dos grandes, ¿no? El City que quiere hacer historia y el Inter que es un grande ya de Europa. Este es el partido de la fecha. Veamos a ver cómo si hay bajas. El Manchester City tiene una baja y el Inter también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es que el Manchester City viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Inter también viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el City y una victoria para el Inter, es decir que están igualados, no hay un favorito. Nos vamos a ver cómo le va al Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 5 victorias de 5, es decir que el Manchester City juega bien como local, uno conoce la derrota. Y el Inter como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Inter juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gane el Manchester City y un 18% a que gane el Inter. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada que es Bet Builder o que la apuesta, que es más 2.5 goles, que como mínimo se marcarán 3 goles, multigoles de 1 a 4 goles y más 3.5 tarjetas, que como mínimo habrá 4 tarjetas. Recuerden, Bet Builder o que la apuestas, más 2.5 goles, multigoles de 1 a 4 goles y más 3.5 tarjetas. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro de Melgar versus Binacional. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Melgar de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Melgar viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Binacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Binacional también viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Melgar, segunda victoria para Melgar, tercera victoria para Melgar, un empate y cuarta victoria para Melgar, es decir que Melgar es el favorito. Veamos a ver cómo le va a Melgar como local, y Melgar como local tiene 2 victorias, un empate, 2 derrotas, es decir que Melgar juega irregular como local. Y Binacional como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Binacional juega pésimo como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Melgar está en la posición 11 con 22 puntos y Binacional en la posición 16 con 18 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Melgar y un 15% a que gana Binacional. El pronóstico para ese encuentro es gana el local, gana Melgar. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Suecia Allsvenskan, disculpe la pronunciación. El encuentro entre el Värnamo versus el Malmö. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Värnamo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Värnamo no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y el Malmö de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, así que el Malmö viene bien. 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Malmö y segunda victoria para el Malmö, es decir que el Malmö es el favorito. Vamos a ver cómo va al Värnamo como local, y Värnamo como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que no juega nada bien como local el Värnamo. Y el Malmö como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Malmö juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Malmö está en la posición 1 con 28 puntos y el Värnamo en la posición 11 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 19% a que gane el Värnamo y un 57% a que gane el Malmö. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Malmö. Tenga apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.